hemos presentado. Entonces, hoy tenemos nuestra tercera sesión de este curso de Valores Humanos en Primavera 2022, que nos viene ofreciendo la Asociación de Estudios de Axiología. Después de la primera sesión de doña Natalia, la segunda de Javier, pues hoy es el doctor don Francisco Javier Cuéllar Martínez quien nos va a hablar de la tabla de valores éticos. Bueno, punto de enlace entre el mundo causal y mundo libertad. Como ya lo va a explicar un poco a lo mejor Nieves y él también, yo solamente decir gracias, doctor Javier Cuéllar, por estar presente en este curso, por aportarnos sus conocimientos, por participar con el Ateneo en este curso. Le damos la bienvenida, estamos encantados y no digo nada más, ya Nieves le presenta y luego tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues efectivamente contamos hoy con la presencia del doctor Francisco Javier Cuéllar. Tiene el bachillerato en Ciencias de la Educación con un magna cum laude. También tiene la licencia in Scienze dell'Educazione, una summa cum laude, y es doctorando en innovación didáctica y formación del profesorado. Ha estado trabajando en el área de educación desde hace muchos años y en concreto desde 1986 ha sido miembro de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano de Monterrey en el estado de Nuevo León en México, donde ha estado impartiendo diversas cátedras. También ha participado en diversas funciones administrativas, la última de las cuales ha sido la de subdirector de desarrollo profesional, en la cual se encuentra el programa de maestría en educación inclusiva, tema del cual es especialista. Ha intervenido en diversos foros y seminarios nacionales e internacionales relacionados con la educación y la docencia y además ha colaborado en la estructuración de los congresos nacionales e internacionales organizados por la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano. Está habilitado como evaluador desde septiembre del 2008 y tiene publicados varios artículos, de entre los cuales destacan lo común de la diversidad y el titulado El ser humano como biunidad funcional, modelo antropológico para identificar y analizar valores humanos. En la sesión de hoy, el doctor Cuéllar nos va a hablar sobre la tabla de valores éticos, punto de enlace entre el mundo de la naturaleza causal y el mundo de la libertad. Pedimos a todos que apaguen sus micrófonos, por favor, para que se pueda escuchar bien al ponente y cuando se acerque el final de la conferencia pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano, que está en la parte de reacciones abajo a la derecha, para que les podamos ir dando el turno de palabra. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Pido autorización para compartir pantalla y apoyarme en un material que he preparado para esta sesión. En primer lugar, pues agradezco infinitamente la oportunidad que se me da de participar en esta serie de cursos que organiza esta institución y agradezco también infinitamente a don José María Méndez que me ha distinguido con esta honrosa este privilegio, que al mismo tiempo es una responsabilidad enorme de presentar la tabla de valores que él ha elaborado, que él ha puesto a disposición de todos nosotros. Debo decir de entrada que no es algo que deba quedar por allí minimizado, una tabla de valores éticos, puesto que me resulta claro que en la historia pues hay 4 tablas de valores, ¿sí? La primera es la de Aristóteles, la segunda casi 12 o 15 siglos después, la de Tomás de Aquino. La tercera pudiéramos considerar la de Nicolai Hartmann, el siglo pasado, y la cuarta, pues la de don José María Méndez. Adicionalmente, esta tabla de valores, como él mismo lo afirma y lo ha compartido con todos nosotros, es una propuesta y está a disposición de poder ser mejorada. Solamente que a quien la mejore, pues le solicita que al menos tenga una seriedad intelectual, si no mayor, por lo menos igual a la que él ha puesto en la elaboración de esta tabla. Bien, comienzo
decididamente con lo siguiente, ¿verdad? Para arrancar, quiero proponerles a ustedes un par de esquemas que me sirven como telón de fondo para exponer la tabla de valores. Y una cuestión que ya ha salido, como es la definición de valor y la escala de ámbitos valiosos. El primer esquema lo denomino el ser humano como biunidad funcional. Y por ser humano entiendo varón-mujer, ¿sí? No quiero denominar el hombre porque pareciera que eso tiene connotaciones de género, sino el ser humano, varón-mujer, cualquiera de nosotros dos que participa como ente de la especie humana. Bien, ¿qué es lo que encuentro al analizar al ser humano y que lo denomino aquí como biunidad funcional? Pues lo encuentro que es una realidad actual compuesta por dos elementos. Permítanme el concepto, no quiero irme a la semántica como tal, sino al hecho mismo de lo que encuentro en este análisis. Encuentro por un lado el cuerpo, estamos formados de cuerpo, y por otro lado estamos formados de espíritu. ¿Sí? Cuerpo, espíritu, dos elementos que hasta en el diccionario los encontramos cuando buscamos la etiqueta o el concepto de hombre. Espíritu y cuerpo están de tal manera unidos, de tal manera entrelazados, que no podemos separar uno de otro bajo el riesgo de deshacer esta biunidad, de perder este ser, este uno compacto. ¿Ok? Yo les digo a mis alumnos, ¿qué sería un cuerpo sin espíritu? En el caso concreto del ser humano, pues tal vez sea un cadáver, un conjunto de elementos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no lo sé, ¿ok? Pero entiendo que un cuerpo sin espíritu no es el ser humano. Y si lo aplico concretamente a cualquiera de nosotros, a mi persona, Francisco Cuéllar, ¿sí? Si no tuviera espíritu unido a mi cuerpo, pues no sería ya Francisco Cuéllar, sería otra realidad, no sé cuál, pero Francisco Cuéllar como tal ya no lo sería. Por otro lado, ¿qué es un espíritu sin cuerpo? Pues ahí sí no sé lo que sea, pero lo que sí sé es que no es esta biunidad funcional con nombre propio como ser actual. ¿Sí? Si analizo por separado, ¿sí? Aunque en la realidad no los pueda separar, pero metodológicamente para poder analizarlos. ¿Qué es el cuerpo? Pues me resulta que es materia. ¿Okay? Y la materia la identificamos como principio de diferenciación. Si algo es materia, por eso mismo es posible diferenciarlo. ¿Okay? Gracias a la materia, entonces, pues soy individuo. El diccionario me dice que individuo es una sustancia primera o esencia concreta que posee una realidad suya propia, con todas las características de la sustancia que ya indicó Aristóteles, entre ellas pues la independencia y la incomunicabilidad. Precisamente por esto me hace a mí único e irrepetible. ¿Por qué? Pues porque la materia, lo dice la misma física y nos lo dice Kant también, la materia, o si algo es material, está sujeto a dos condicionamientos. Por un lado está sujeto al tiempo y por otro lado está sujeto al espacio, es decir, tiene un origen en el tiempo y tiene un fin en el tiempo y ocupa un lugar y solamente un lugar en el espacio. Bueno, esto lo percibo, lo experimento yo precisamente porque soy materia, porque soy cuerpo. ¿Okay? El espíritu, entonces, ¿qué es? Pues hace un momento decía, no lo sé qué sea. No lo podría a lo mejor definir de manera positiva, pero lo que sí puedo hacer es definirla por negación. ¿Sí? Es no materia. ¿Eh? Y esta no materia está unida así a la materia espíritu-cuerpo. ¿Okay? Por eso, si la materia fue principio de diferenciación, a esto puedo considerarlo como principio de cohesión.
hace que todos esos elementos propios de la naturaleza causal estén estructurados de tal forma que dan por resultado Francisco Cuéllar, que dan por resultado, pónganle el nombre que quieran, que dan por resultado un ser humano como biunidad funcional. El espíritu, por tanto, hace que yo sea persona, y como persona, pues es este ente racional y libre que tiene frente a sí un arco de valores a realizar. Definición que tomo de don José María Méndez, que analiza, critica y estructura de alguna manera la definición dada por Boecio de rationalis natura individua substantia. ¿Okay? Una sustancia individual de naturaleza racional. No solamente somos racionales en cuanto pensantes y volentes, sino además somos libres. Y esta cualidad, esta facultad de pensar y de querer, esta capacidad de pensamiento y voluntad, inteligencia y voluntad, unida a la libertad que hace que yo pueda tener conciencia de mí mismo, me ubica en una postura tal, privilegiada, de estar frente a un arco de valores a realizar. Bien, en este sentido entonces, gracias a que soy cuerpo, tengo estas dos facultades, la de percibir, la de responder, y gracias a que soy espíritu, tengo la facultad de entender y de decidir. Cuando percibo, entiendo, decido y actúo, pues es cuando más libremente soy capaz de actuar, ¿sí? Metodológicamente, nos diría por ahí Bernardo Lonergan, ¿sí? Que debiera ser el proceso metodológico en las acciones humanas. El esquema fundamental de operaciones humanas que habla él implica estos 4 dominios de percibir, entender, decidir y responder. Gracias a que soy cuerpo, pertenezco al mundo de la naturaleza causal. Y dentro de este mundo de la naturaleza causal encuentro pues las emociones, encuentro las conductas, encuentro los comportamientos, todo aquello que manejo gracias a estos elementos que me permite la materia, que me permite mi cuerpo, que me permite el ser yo individuo. Y una cosa descubro en este mundo de la naturaleza causal, que todo funciona gracias al principio de causa-efecto. Donde puesta una causa se da un efecto y puesta la misma causa se va a dar siempre el mismo efecto. Con una particularidad, que la causa es siempre anterior en el tiempo al efecto. Primero la causa y luego el efecto. Si no hay causa, no hay efecto. Pero por otro lado, gracias a que soy espíritu, pertenezco al mundo de la libertad y de los valores. Y en este caso, los valores son los valores eminentemente humanos. Estos valores que se rigen no bajo el principio de causalidad, como en el caso del mundo de la naturaleza causal, sino que se rigen por el principio de finalidad. Es decir, aquel principio que me indica que el valor, si es tal, demanda que la conducta se adapte a lo solicitado por el valor. En este sentido, si en el caso del principio de causa-efecto la causa es siempre anterior al efecto, en el principio de finalidad, ¿sí?, el fin es siempre posterior en el tiempo a la conducta. Por eso, entonces, podemos entender de manera clara que el valor demande que la conducta se adapte a lo solicitado por el valor. Los valores, por lo mismo, se vuelven los fines reales que le dan sentido a la vida humana. Son algo así como los faros que indican el rumbo hacia donde tengo que dirigirme para alcanzar la estatura moral que puedo lograr como persona. Bien, un segundo esquema que me ayuda en esto es este ser humano, varón, mujer,
inmerso en una triple relación. Somos seres en relación con las cosas, en relación con los demás, en relación consigo mismo, ¿sí? Esta triple relacionalidad o este triple punto de encuentro en el caso de la relación humana me va a ayudar a la hora de presentar, en este caso, la tabla de valores, ¿no? Bien, paso directamente entonces a un recurso que ya se vio en estas sesiones, lo vio Natalia hace 2 sesiones anteriores, y que es justamente qué es el valor y dónde encontramos valores. Ya sabemos que el valor es lo que debe ser, sea o no sea de hecho, ¿eh? Son estas realidades ideales que el ser humano se encarga de hacerlas actuales, ¿no? Son los fines que le dan sentido a la vida humana. ¿Dónde encontramos estos valores? Pues hay una serie de ámbitos valiosos, ámbitos en los cuales encontramos el deber ser, sea o no sea de hecho, ¿sí? Y estos ámbitos valiosos son 4, ¿sí? El ámbito económico, donde encontramos valores económicos que son valores medio, valores que giran en torno a lo útil, ¿sí? Son valores de cosa, valores derivados, valores subjetivos, y aquí está involucrada la triple forma como encontramos en la historia en que algunos pensadores clasifican los valores, sea por el lado de la nociología, es decir, nociológicamente encontramos valores objetivos, valores subjetivos, es decir, aquellos que son intuidos por la conciencia moral, valores objetivos, de aquellos que son creados por el ser humano cuando atribuimos valor a algo axiológicamente indiferente, según las palabras mismas de don José María. Tenemos también otros que distinguen o clasifican valores desde el ángulo axiológico, y serían los valores propios, es decir, aquellos que valen por sí mismos, que poseen de modo intrínseco el deber ser, y valores subjetivos, valores derivados, aquellos que se vuelven valiosos por una relación de instrumentalidad, ¿sí? Y también encontramos el criterio ontológico, donde la clasificación que se hace es de valores de persona y valores de cosa. Valores de persona que van en las acciones humanas, valores de cosa que deben ser asignados a realidades del mundo de la naturaleza causal. Bien, un primer ámbito, por tanto, donde encontramos valores, el ámbito económico, ¿sí? Y aquí, pues, son las cosas útiles para vivir valores propios, objetivos y de persona, ¿okay? Un segundo ámbito es el ámbito ético, donde encontramos justamente los valores éticos que giran en torno a lo bueno. Estos son valores fin, valores propios, como el respeto, la justicia, la honestidad, ¿no? Un tercer ámbito que es el ámbito estético, donde los valores giran en torno a lo bello, también son valores fin, ¿eh? Y aquí encontramos la amistad, la amabilidad, el amor, la cordialidad, ¿eh? En fin. Y un cuarto ámbito, que sería el ámbito de los valores ascéticos, aquellos que giran en torno a lo santo, a lo sagrado, ¿sí? Y que son también valores fin, ¿okay? Aquí encontramos todos los valores religiosos, es una pléyade de ellos, y que están puestos allí, ubicados, en este caso, en una visión, en un esquema de jerarquía, ¿okay? Por eso me sirve este gráfico que presenta escalones donde podemos nosotros ordenar, jerarquizar los diversos ámbitos. El ámbito más bajo en esta escala es el de los valores económicos, y de ahí en adelante los 3 escalones que siguen, que son valores fin, de lo ético, lo estético y lo ascético. Bien, pongo una pequeña línea divisoria por allí entre el primer escalón y los otros 3, porque a la hora de clasificar
parece que no hay mucho problema en distinguir que unos son valores de cosa y otros son valores de persona. ¿Okay? Los hemos identificado aquí como valores fin y valores medio, ¿sí? Hasta ahí hay una primera división que lógicamente se puede entender. Sin embargo, ¿cómo distinguir el deber ser de los diversos escalones? Puesto que en todos encontramos valor, en todos encontramos lo que debe ser, sea o no sea. ¿Cómo distinguirlos a fin de lograr que al momento de analizar, de enunciar, de discutir sobre valores, no los veamos todos como si estuvieran metidos, perdón por la expresión, en la misma canasta, todos iguales? ¿Okay? ¿Cómo poder diferenciarlos y cómo poder comprobar o convencer de que están escalonados, que hay un escalón más arriba de otro? Pues bueno, sí hay una forma de hacerlo si analizamos entonces el deber ser. ¿Cómo es el deber ser de los valores éticos? Pues es un deber ser instrumental, sirven para, están ordenados como medio para realizar valores propios, valores fin. Pero ¿cómo es el deber ser en estos otros tres escalones, en estos otros tres ámbitos, donde los valores son igual, son de personas, son propios, son objetivos según su clasificación, son valores fin? Bueno, pues si nos vamos al deber ser, podemos señalar aquí que el deber ser de los valores éticos es obligatorio, no con una obligación jurídica, y a fin de cuentas el derecho no es otra cosa más que la tutela de la realización de los valores. Es un deber ser obligatorio. ¿Moralmente estoy obligado a ser respetuoso? Sí. ¿Moralmente estoy obligado a ser justo? Sí. ¿Es obligatorio para mí ser honesto? Sí. La obligatoriedad, por tanto, es la característica del deber ser de los valores éticos. ¿Cómo son los valores estéticos? ¿Cómo es su deber ser? Es un deber ser recomendable. No son obligatorios. Yo no estoy obligado a ser amable, no estoy obligado a tener amigos, no es obligatorio amar. ¿Es recomendable? Sí, sí, es muy recomendable, ¿sí? Pero obligatorio no. ¿Cómo es el deber ser de los valores ascéticos? Pues ni obligatorio ni recomendable, es simple y sencillamente devocional. Casi diría yo, por puro amor, por pura buena onda, como me dicen los chavitos, los muchachos, mis alumnos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está un poco el problema? ¿Dónde está ese nudo gordiano que a veces nos incita y nos lleva a señalar que los valores no existen o que todos son iguales o pensar que los valores éticos son valores religiosos? ¿Dónde está el nudo? Pues desde mi punto de vista está la falta de claridad sobre cuestiones como estas, tan sencillas como estas que nos dice la lógica, la cual, entre paréntesis, según lo señala por ahí también don José María Méndez, es el conocimiento que nos permite utilizar el lenguaje sin contradicción. Bien, en este sentido entonces, los valores éticos, por ser obligatorios, son los únicos universalizables, válidos en todo tiempo y en todo lugar para todas las personas. ¿Cómo es que logramos jerarquizarlos y ordenarlos del primero al cuarto en económicos, éticos, estéticos y ascéticos? Pues nos apoyamos por allí en la primera de las leyes axiológicas, la altura y fuerza combinadas. Entre más altos son los valores, son más dignos, son más meritorios, entre más bajos son menos meritorios, pero al mismo tiempo, entre más bajos son los valores, son más urgentes, entre más altos son menos urgentes, o si se quiere, argumentando lo que señala Hartmann, entre más bajos son los valores,
son condición sin la cual no para ascender hacia arriba. ¿Sí? Yo en ocasiones bromeo con mis alumnos y les digo, vamos a hacer un ejercicio de sentido común. ¿Sí? ¿Qué es lo absolutamente indispensable? Lo primero como causa de razón necesaria, como la primera condición sin la cual no, para subir una escalera. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas para subir una escalera? Y me empiezan a decir, pues es que es ganas, que tengas piernas, etcétera, etcétera. Les digo, no, lo primero que necesitas es estar abajo. ¿Sí? En sentido común es estar abajo para poder subir la escalera, porque se convierten entonces los peldaños en condición sin la cual no, para poder ascender en esta empresa, en esta batalla, en esta finalidad de alcanzar la estatura moral a la que estamos llamados como seres humanos. Bueno, sí, omito las otras dos leyes que ya se verán, me imagino, en la próxima sesión sobre las leyes axiológicas y paso directamente, para aprovechar el tiempo que me queda, en los valores del segundo ámbito, ese segundo peldaño grandote donde encontramos los valores obligatorios, propios, fines como tal, objetivos, los valores de persona. Y ya decíamos que son los únicos universalizables, son los únicos que se pueden considerar válidos para todos, en todo tiempo y en todo lugar. Son valores propios, ¿sí? Valores de persona, valores objetivos, valores fin. El deber ser aquí es un deber ser obligatorio, a diferencia del deber ser de los otros valores que encontramos en los otros ámbitos. Y los valores éticos regulan y ordenan las relaciones que caracterizan al ser humano. ¿Sí? Por eso el segundo esquema que manejé es esta triple relacionalidad. Relación con las cosas, relación con las personas, con los demás, relaciones consigo mismo. Bien, entramos entonces directo en los valores éticos. Trataré de presentar la tabla de valores éticos que nos proporciona don José María Méndez. Necesito algunas cuestiones a tomar en cuenta, tomadas del mismo pensamiento de don José María. ¿Sí? En primer lugar, es necesario formar una lista exhaustiva de valores estrictamente obligatorios, es decir, estrictamente éticos. Es preciso también tomar en cuenta la primera ley axiológica, la altura y la fuerza combinadas, ¿okay? Porque la altura y la fuerza orientan para ubicar los valores en un espacio bidimensional, es decir, poder jerarquizarlos. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta, vamos a utilizar un gráfico que nos permita ubicar los valores en tres niveles. Un primer nivel o nivel 1, es necesario precisar el contenido de los valores éticos de modo que sean homogéneos y por tanto comparables para poder analizarlos. Se identifican tres grandes valores, tres peldaños de valores grandes que están allí. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Respeto, justicia y autodominio. ¿Okay? Un segundo nivel que nos permitirá dividir cada uno de esos macrovalores en dos valores de nivel 2. Y por tanto, vamos a identificar 6 valores, 2 que corresponden a cada uno de los macrovalores. Y en tercer lugar, hay que dividir cada uno de los valores de nivel 2, de esos 6 que ponemos en segundo nivel, dividirlos en 3 para formar una escala entonces de 18 valores de nivel 3. Hay que aclarar, ¿sí?, que posiblemente los primeros 3 son los que tengan mayor aceptación porque hay una oportunidad casi más universalizable de poder echar mano de etiquetas o de descripciones que nos indiquen a qué nos referimos cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de autodominio. ¿Okay?
Los de nivel 2, de nivel 3, pudiera ser que tuvieran por allí un poco de mayor polémica a la hora de discutirlos, pero me atengo a los indicadores de don José María, de si hay una propuesta mejor, pues por lo menos que tenga el mismo nivel de seriedad intelectual que el que tiene esta tabla que nos presenta. ¿Sí? En penúltimo lugar, es necesario caracterizar los antivalores en estricta correspondencia con los valores positivos. A cada valor hay que asignarle el respectivo antivalor. ¿Sí? Y por último, en estas cuestiones a tomar en cuenta, las etiquetas de valores y antivalores que se van a mostrar aquí en esta tabla indican la máxima realización o la máxima violación de la materia valiosa en cuestión. ¿Sí? Bien, hechas estas aclaraciones, empecemos ahora sí con la tabla de valores. Voy a ilustrar en primer lugar, ¿sí?, lo que son los valores y que aparecerá en las siguientes dos pantallas. En la primera, lo que son los valores, esta parte de las coordenadas de la horizontal hacia arriba, y en la siguiente diapositiva, los antivalores de la línea horizontal de la fuerza hacia abajo. El primer valor, entonces, macrovalor que encontramos aquí en este ámbito, ¿sí?, es el valor del respeto. ¿Okay? ¿Cómo podemos definir el respeto? Pues echando mano de Ulpiano y lo que dejó por allí en el digesto entre los jurisconsultos romanos, pudiéramos decir que respeto corresponde al principio de los antiguos romanos para vivir socialmente bien, y que era el neminem ledere. No le hagas daño a nada ni a nadie. ¿Sí? Primer principio, primer valor, vamos a llamarlo así, de los valores éticos. No le hagas daño a nada ni a nadie. Es el valor más bajo en la escala y pide simple y sencillamente no hacer daño. ¿Sí? Pide una conducta hasta cierto punto negativa, meramente externa, lo mínimo que podemos hacer para convivir con otros. Abstenerse de toda agresión en más o en menos violenta. Neminem ledere, diría Ulpiano a sus paisanos, ¿sí?, para vivir socialmente como personas. Neminem ledere, no le hagas daño a nada ni a nadie. ¿Sí? Bien, este macrovalor, ¿sí?, regula y ordena las relaciones del hombre con la naturaleza creada. Pudiéramos decir, regula todo aquello que pertenece al mundo de la naturaleza causal, ¿sí?, del cual como seres humanos formamos parte según el primero de los esquemas, y que corresponde ciertamente en mayor proporción a la parte corpórea, a la parte material. ¿Sí? No le hagas daño a nada ni a nadie en la naturaleza creada. ¿Sí? Este macrovalor se divide en dos peldaños de menor altura, y a uno le llamamos fisiodulia, que es el respeto a la naturaleza creada, incluido el ser humano en lo que tiene de natural, y prohíbe las múltiples formas de violencia física. ¿Okay? Este valor de segundo nivel, a su vez, decimos, se divide en tres. ¿Sí? La ecodulia, que sería el respeto al medio ambiente. Hay que cuidarlo, no hay que destruirlo, porque vivimos gracias a él. El medio ambiente es el soporte, sin el cual no, de la vida humana. ¿Sí? Un segundo escalón, un segundo apartado de la fisiodulia es el respeto al sexo y a lo sexual. ¿Sí? El respeto al sexo humano, podemos decir, tiene dos tipos de vida. La vida anónima de la especie humana, que reside precisamente en el sexo, y la transmisión de individuo a individuo. ¿Sí? Y por otro lado, la vida propia de cada individuo. Mueren los individuos, pero pervive la especie.
Ontológicamente, la vida de la especie es más fuerte que la vida del individuo. La vida de la especie está más cerca de la naturaleza. Si no hay sexo, no hay vida propia del individuo. Por tanto, aquí radica la razón, la causa por la cual el respeto al sexo y a lo sexual es este segundo valor de la fisiodulia. Si recordamos la primera ley, la altura y la fuerza combinadas, donde la fuerza nos indica la urgencia, la condición sine qua non, el valor más bajo de respeto es la ecodulia, ¿sí? Porque es el soporte de la vida humana y de ahí para arriba, ¿sí? Si no hay ecodulia, no hay genodulia. Un tercer valor es la biodulia o el respeto a la vida propia y a la vida ajena. ¿Okay? En este orden, como ustedes pueden ver, ¿sí? Estamos metidos en este ámbito, estamos metidos aquí en este escalón grande y para poder transitar en él, pues ya vemos que la escala se empieza a formar. Es necesario respetar, no hacer daño a nada ni a nadie, ni al medio ambiente, ni al sexo humano, ni a la vida propia o ajena. Un segundo valor es la paz, y aquí se le denomina como el respeto a la persona. Prohíbe, por lo mismo, las múltiples formas de violencia moral. ¿Okay? No le hagas daño a nadie, a nada ni a nadie, ni en lo físico, ni en lo moral, ni a la naturaleza, ni a la persona. Este valor de segundo nivel también lo dividimos en tres y encontramos el valor de igualdad, que es el respeto al otro en cuanto a su persona, en su actividad pensante y libre. Algunos lo llaman también igualdad jurídica. Es el respeto al otro en cuanto a persona, pide absoluta igualdad entre personas. Los seres humanos sabemos que somos desiguales por múltiples razones, ¿sí? Edad, sexo, condición, gustos, cultura, etcétera. Sin embargo, necesitamos encontrar un mínimo en donde todos, absolutamente todos, seamos iguales. ¿Okay? La tentación, en este caso, de convertir las diferencias naturales en diferencias axiológicas es frecuente en la historia humana y ha servido de pretexto para establecer diferencias jurídicas en contra de la igualdad entre todas las personas. ¿Sí? Todos somos iguales ante la ley, todos valemos lo mismo en cuanto a personas. En este sentido, pues no podemos aceptar que se puedan dar diferencias, ¿sí? Diferencias que atenten contra la igualdad por razones de región, por razones de estatus económico, por razones de color de piel, por razones de género, masculino, femenino, etc. Todos absolutamente somos iguales ante la ley y aquí está un poco la base de todo el derecho. Quienes de aquí presentes en esta sesión saben mucho más que yo de derecho, podrán dar la razón y podrán expresarlo tal vez mejor que yo. ¿Okay? ¿Por qué el derecho penal? Pues en parte porque necesitamos una tutela cuando se violan estos valores. ¿Okay? Pero no es que los derechos, o el derecho penal o el derecho jurídico, etcétera, fundamenten los valores. En todo caso, los tutela. Es al revés. Primero son las obligaciones y luego son los derechos. Un segundo valor de tercer nivel que se deriva de este no hacerle daño a la persona, evitar toda violencia moral, es la democracia, ¿okay? Es la igualdad, la igualdad entre todos que enfrenta justamente la antinomia. ¿Cómo podemos aceptar que siendo todos iguales
haya unos que manden y otros que obedezcan. ¿Okay? En este sentido, esta antinomia justamente se resuelve con el valor de democracia. Es decir, el hombre no puede menos que vivir en sociedad, ¿sí? Y corrigiendo un poco a Aristóteles, don José María Méndez dice, no es que el hombre sea social por naturaleza, sino que el hombre es social porque necesita organizarse socialmente y para esto requiere del ejercicio de una autoridad. Es decir, la democracia, antes que forma de gobierno, pues es forma de vida, ¿sí? El hombre es sociable porque una parte de los valores solo puede ser realizada en colaboración social. ¿Okay? Si los que mandan se caracterizan por la honradez, la honestidad y están al servicio de los ciudadanos que los eligieron, ciertamente la igualdad jurídica y la democracia política es casi tanto como estar seguros de poder vivir en paz. ¿Okay? La democracia, por tanto, como valor, no debe ser otra cosa que el garante, el valor vivido de conseguir la paz. Sería el respeto, justamente, al derecho a vivir democráticamente y conlleva la aparición y el respeto a una autoridad. ¿Okay? Como sea esta forma de lograr que uno mande y otros obedezcan, pues ya sería cuestión de una sesión aparte de analizar lo que es la democracia. Y un tercer valor de respeto, de no hacerle daño a nada ni a nadie, es la suficiencia. Es decir, es el respeto al derecho a poseer lo mínimo indispensable para vivir dignamente. En este caso, pues, casa, vestido y sustento, salud, educación, transporte, comunicación, todo lo que está señalado por allí en los derechos humanos universales, que como tales deben ser reconsiderados y reubicados como estas cuestiones que tutelan la realización de valores. ¿Por qué suficiencia? Pues porque vivimos una experiencia en la cual pudiéramos acusar a la naturaleza de ser injusta en sus repartos. No a todos nos dio la misma oportunidad de vivir en una tierra desarrollada, en una tierra rica en recursos y demás. No a todos nos dio las mismas capacidades para desempeñarnos en los trabajos, etcétera. Si pudiéramos acusar a la naturaleza, diríamos que es injusta por definición. Pues bien, a esta injusticia en la distribución necesitamos una redistribución axiológica y esta justamente la proporciona la suficiencia. Hacer que no haya uno solo que carezca de lo mínimo indispensable para vivir dignamente. Y aquí, bueno, entra toda una cuestión de análisis y que va a trastocar a muchas de las instituciones y de las costumbres que hemos generado a lo largo de la historia. Bien, entonces, vean ustedes aquí, está un primer valor desglosado de manera homogénea, para poder compararlo después, en la cual el primero de los escalones, el primero de los peldaños, lo primero que hay que tomar en cuenta es no hacerle daño a nada ni a nadie. Un segundo escalón es el de la justicia, es decir, dar lo debido a cada uno. Y aquí, para definirlo, pues viene en nuestra ayuda también el digesto romano, que dice, ius sum cuique tribuere, dar a cada quien lo que le es debido. ¿Okay? Y esto de otorgarle lo que le es debido a cada quien, pues se distribuye entre lo debido a los demás en lo colectivo y lo debido a los demás en lo individual. En lo colectivo encontramos la solidaridad, ¿sí? El valor que ordena las relaciones con los demás en lo colectivo. Y como ven, este esquema que está por allí en el trasfondo
está indicando la relación del ser humano con los otros, el respeto por las cosas, la justicia con los demás. El autodominio vendrá para la organización de la relación del hombre consigo mismo. La solidaridad, por tanto, es el primero de los valores de segundo nivel de este macro valor de justicia. Dar lo debido a los demás en lo colectivo, ¿sí? Y se divide en 3 subvalores de tercer nivel que don José María denomina uno la pancracia, ¿sí? Una palabra griega, neologismo a lo mejor si se quiere tomar como tal, que indica como complemento de la democracia la participación de todos los miembros de la sociedad en el ejercicio de la autoridad. ¿Okay? Conlleva por lo mismo una solicitud de rendición de cuentas. La pancracia etimológicamente significa el poder de todos y es complemento obligado, ya lo decimos, de la democracia. La participación de todos los miembros en una sociedad, en el ejercicio de la autoridad, y que nos ayuda para corregir la excesiva desigualdad impuesta, en este caso, por la democracia. ¿Okay? Hay una desigualdad, obviamente, entre el que manda y el que obedece. Pero, como decíamos hace un momento, si quienes mandan se ubican en la escala axiológica, en la escala de valores, pues es bastante probable que se consiga la paz. La experiencia que tenemos, desgraciadamente, no es esa, y en la democracia encontramos muchos abusos. Entonces, la pancracia, en este caso, en lo que respecta a la participación de todos, es justamente esta herramienta, no quiero llamarla herramienta porque sería rebajar los valores, sino esta oportunidad que tenemos de corregir la excesiva desigualdad impuesta en ocasiones por la democracia. En segundo lugar, tenemos la polipequia, este valor de tercer nivel que se desdobla o se deriva de la solidaridad, palabra griega también que significa obediencia social, ¿sí? Es complemento también de la democracia y conlleva a la aceptación, la obediencia de las tareas que se deben cumplir en la sociedad. ¿Okay? Este cumplimiento de las tareas sociales deberá ser no por miedo a la coacción, sino por deseo de obediencia, por convencimiento de que todos salimos ganando si se cumplen las leyes con sentido de solidaridad. Y uno de los ejemplos más generales pues es la obediencia a las leyes de tránsito. ¿Sí? Si no las cumpliésemos, sería un caos transitar en nuestra vida ordinaria. Todos salimos ganando si se cumplen las leyes con sentido de solidaridad. Se obedece con gusto porque es palpable el beneficio que se recibe. Como decimos el tránsito, decimos la limpieza y decimos la buena vecindad y decimos todo aquello que nos compete como seres sociales. Pago de impuestos, siempre y cuando exijamos rendición de cuentas, como decía el valor anterior, en la cual veamos en qué se están gastando, en qué se están empleando nuestros impuestos, lo que participamos todos. Un tercer valor de esta solidaridad es el trabajo. En ocasiones pudiéramos llamarlo a lo mejor laboriosidad. Implica tanto el actuar como el hacer. El agere y el facere, que dirían los antiguos, ¿sí? Quien vive este valor se engrandece como persona moral, es decir, en el agere. Y además deja tras de sí un resultado o un producto tangible. Los antiguos dividían el agere y el facere, ¿sí? El agere implica esa acción que no necesariamente debe aterrizar en un producto o en un resultado.
El facere, en cambio, necesariamente necesita mostrar como evidencia un producto realizado. Pues bueno, aquí este valor del trabajo lo estamos tomando como el agere y el facere juntos al mismo tiempo. Como valor, no solamente le da altura moral, ¿sí?, al que lo realiza en el agere, sino que también deja un producto que en este caso, como solidaridad, sirve para dar lo debido al otro en lo colectivo. Suele decirse por allí que la prosperidad económica suele seguir siempre a la estabilidad política. ¿Sí? Es decir, si no tomamos en cuenta los tres valores que tienen que ver con el respeto a la persona, pues esta solidaridad, tanto en la participación en la autoridad, como en la obediencia, como en el trabajo, pues no tendrían el sentido. No podemos argumentar estos valores de solidaridad si no pisamos antes, como condición necesaria, los valores de respeto a la persona y estos, más abajo, el valor de respeto a la naturaleza creada. Bien, dar lo debido al otro en lo individual es la equidad, ¿sí? Dar lo que se le debe a los demás en lo particular, ¿sí? Podríamos decir que si solidaridad es el equivalente a la justicia en general, la equidad sería lo equivalente a la justicia en particular. ¿Okay? Es el do ut des, el doy para que me des, relacionado bilateralmente entre individuo e individuo. ¿Sí? Acá en la solidaridad podríamos decir que es también el do ut des entre sociedad y persona, ¿no? Este valor de equidad, de dar lo debido al otro en lo individual, se subdivide a su vez en los tres valores que siguen. Veracidad, valores de tercer nivel, que es decir lo debido a quien tiene derecho a saberlo, ¿sí? Se distingue de la sinceridad en cuanto que esta es decir lo que siento, decir la verdad, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Con la sinceridad fácilmente llegamos a hacer daño. Con la veracidad, en decir lo debido a quien tiene derecho a saberlo, respetamos por acá el no hacer daño, ¿no? Un siguiente valor de tercer nivel es la lealtad, es decir, el fiel cumplimiento de toda clase de pactos, compromisos, contratos lícitamente adquiridos. Pueden ser pactos, obviamente, que tienen que ver con persona a persona, ¿sí? Y si tenemos dificultad, pues tendremos que llamar por ahí al derecho para que nos tutele. Pero si no, pues basta con la palabra. Todavía hoy encontramos, aquí en México encontramos incluso lealtad de palabra a palabra, ¿okay? A la palabra dada. En una sociedad cada vez mayor, con muchas otras diferencias, pues es difícil a veces elaborarlo con la tutela del derecho. Y el tercer valor de la justicia, en este dar lo debido al otro en lo individual, pues es la gratitud. Dice la sabiduría popular por allí que ser agradecido es de bien nacidos. Sí. Este es el valor más alto de la justicia y nos permite captar que el agradecimiento no es una cuestión de buena onda, sino es una cuestión de amistad, ¿no? Una cuestión de justicia. ¿Sí? Dar lo debido al otro en lo individual, ¿sí? En lo más alto de la estatura moral, pues es ser agradecido. Y por ahí alguien hacía esta reflexión. No se puede ser agradecido si no se es leal, y no se puede ser leal si no se es veraz. Y esta máxima, este lenguaje parenético, si quieren ustedes, motivacional, podemos aplicarlo a todos los demás valores. Y no se puede ser veraz si no se trabaja, y no se puede ser trabajador si no se obedece, y etcétera. Vámonos hacia abajo. Pero bueno, basta con generalizarlo
y decir no vale la justicia si está violándose el respeto. No se puede ser justo si se es violento. Y bueno, tenemos aquí este segundo apartado, también homogéneo, de valores que tienen que ver con todo aquello que ordena las relaciones del hombre con los demás. Viene un tercer escalón, ¿sí?, dentro de este ámbito, que es el autodominio. Con este vívere que diría Urpiano y que dejó por allí en el digesto, ¿sí? Neminem ledere, ius sum cuique tribuere, y honeste vivere, los tres principios de la sana convivencia ciudadana. El autodominio es el valor que regula y ordena las relaciones del hombre consigo mismo. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que necesito controlar yo de mí mismo en mis relaciones que tengo, ¿sí?, conmigo mismo? Pues controlar fundamentalmente los 4 instintos que me caracterizan como ser humano. 3 que comparto con los mamíferos superiores, ¿sí?, que es el instinto de agresión, el instinto de reproducción y el instinto de conservación, ¿sí? Y un cuarto que solamente es mío como ser humano, y es el instinto de posesión. En este sentido, entonces, autodominio, que va a corresponder justamente a lo que los griegos antiguos consideraban como sofrosine, es decir, la ciencia de todas las ciencias, la ciencia por excelencia, el conócete a ti mismo, el noscete me te ipsum, que figuraba en el frontispicio de varios templos, ¿sí? Un conocimiento no puramente especulativo, sino un conocimiento práctico, moral. Conocimiento especulativo es el que sirve para saber, pero el conocimiento práctico es el que sirve para vivir. Conocer no es necesario, pero vivir sí lo es. En este sentido, entonces, los griegos fueron muy acertados al señalar que la ciencia de las ciencias es justamente esta sofrosine. Este conocimiento práctico, moral, que implica conocer cómo ser mejores personas, que implica controlar instintos y pasiones, poner en orden la conducta interna dentro de nosotros mismos, una vez que hemos puesto orden en la conducta externa, en las relaciones con la naturaleza y con la sociedad. ¿Okay? Un valor de segundo nivel en que se divide este macro valor del autodominio, pues es la templanza, es decir, el valor que ordena, orienta los instintos de agresión, reproducción y conservación, los 3 que compartimos con los mamíferos superiores, y las respectivas pasiones que intervienen en las conductas y comportamientos humanos. Y la pasión la denominamos como la tendencia del instinto cuando se dirige al mal. En este sentido, entonces, ordenar estos 3 instintos nos va a llevar a una triple conceptualización de valores de tercer nivel. ¿Okay? Un primer valor de tercer nivel es la mansedumbre. Etiqueta, desgraciadamente, demasiado manoseada, un término que no logra, ¿sí?, abarcar todo lo que poner orden en el instinto de agresión implica. Y por eso me atrevo a poner aquí un acrónimo. ¿En qué consiste la mansedumbre? ¿Cómo podría yo definirla? Pues la definiría como la direccionalidad o el direccionar hacia una conducta y comportamiento valioso el instinto de agresión y su pasión, que es la ira. ¿Sí? A lo mejor es un poco difícil, sobre todo si lo trato de inculcar a los jóvenes o a los pequeños, ¿sí? Pero si logro explicarlo, si logro desglosar este acrónimo y le digo la agresión y la ira como tal ni son buenas ni son malas,
porque forman parte del mundo de la naturaleza causal, el cual es ciego ante el valor. ¿Okay? Pero cuando interviene tu libertad, ¿sí? Y tu libertad positiva o tu capacidad de decisión toma la decisión de direccionar hacia una conducta valiosa tu instinto de agresión y su pasión, que es la ira, entonces es cuando consigues la mansedumbre. Esto me puede ayudar a explicar la postura de Mahatma Gandhi o de Teresa de Calcuta, ¿sí? O de todos aquellos personajes, todas aquellas biunidades funcionales, como lo llamé al inicio de esta charla, que me dan idea de que su instinto de agresión y su ira la han encaminado a conductas y comportamientos valiosos. Y así entonces, diría, la mansedumbre regula, encausa y dirige el instinto de agresión y su pasión, que es la ira. La castidad, otra etiqueta que también ha sido muy, muy manoseada, pero que le aplico la misma técnica. ¿Qué significaría castidad? Direccionar hacia una conducta y comportamiento valioso el instinto de reproducción y su pasión, que es la libido. ¿Okay? Cuando yo logro eso, por intervención de mi capacidad de decisión, que es mi libertad positiva, logro entonces ser casto. Y esto ya no es una cuestión solamente de curas y monjas que por obligación tienen que ser castos, sino de cualquier ser humano, ¿sí? que viva en sociedad. Claro, estos valores de más arriba, como señalamos hace un momento, no se pueden realizar si no se ha metido orden antes en nuestras relaciones con las cosas y con las personas. Estaría muy relacionado acá, por ejemplo, de la castidad con la genodulia, ¿sí? Un tercer valor de este valor de templanza sería la valentía. Y otra vez le coloco el acrónimo: direccionar hacia una conducta valiosa el instinto de conservación y su pasión, que es el miedo. ¿Sí? Libido e ira, los dos valores anteriores, tal vez son pasiones, emociones, comportamientos activos, ¿sí? que me llevan, que me incitan a actuar, a hacer algo. ¿Sí? En el caso de la valentía, el miedo, ¿sí? El miedo es una pasión, podríamos decir, pasiva, valga la redundancia, que implica retraerse, que implica no actuar, ¿sí? Ser valiente no es tomar un arma y apuñalear al otro, ¿sí? Ser valiente es controlar el miedo, ¿sí? Y actuar. Podría señalar yo aquí el caso de Malala, una mujer valiente, ¿sí? Pero que no necesitó la agresión para expresar este valor de valentía. Y bueno, sí, aquí encontramos el encauzamiento, la dirección del instinto de conservación y su pasión, que es el miedo, ¿verdad? Y tenemos entonces los tres valores de tercer nivel de la templanza, valor de segundo nivel del autodominio. Y nos quedan los últimos valores de esta escala, que sería la sobriedad, es decir, el valor que ordena y orienta el instinto de posesión, y las tres variantes que podemos identificar como pertenecientes o clasificadoras de este instinto de posesión, y las respectivas pasiones que intervienen en las conductas y comportamientos humanos. El instinto de posesión no lo encontramos en los mamíferos superiores, lo encontramos solamente en el ser humano. ¿Okay? Y así está un instinto de posesión material, ¿sí? O posesión económica, cuyo valor debiera ser o debe ser la austeridad. ¿Okay? El instinto de posesión material como tal y la avaricia, que es su pasión, también este término de avaricia no es muy favorable, sobre todo si decimos que ni el instinto de posesión, ni el instinto, ni la pasión de la avaricia
son malas en sí. Este valor deberá estar íntimamente relacionado con la suficiencia, por ejemplo, ¿sí? El poseer lo necesario para vivir. Pero si la avaricia, que como pasión se encamina naturalmente o de manera ordinaria al mal, la direccionamos, corregimos, ¿sí?, ese encauzamiento hacia una conducta y comportamiento valioso de este instinto de posesión y su pasión, que es la avaricia, entonces logramos hacer real el valor de la austeridad. ¿Sí? Otra modalidad del instinto de posesión es el instinto de posesión no material, ¿sí? Perseguir honores y sobresalir por encima de los demás, etc. Y la pasión que caracteriza a este instinto de posesión no material sería la ambición, y la pasión, que tiene el mismo nombre. Cuando direccionamos hacia una conducta valiosa el instinto de posesión no material, que se denomina ambición, y su pasión del mismo nombre, entonces conseguimos la modestia. ¿Sí? La palabra no es muy adecuada porque tal vez esté demasiado manoseada por allí, pero si atendemos al acrónimo, puede darnos idea de qué es lo que debiéramos exigir, por ejemplo, en el caso de una autoridad que mande, ¿sí? Que personalmente a dónde llegue, ¿sí? La ambición, el instinto de honores, ya sabemos cómo lo manejan muchos de nuestros políticos. Y en el escalón de mero arriba vamos a encontrar la discreción, es decir, direccionar hacia una conducta valiosa el instinto de posesión no material que conocemos como curiosidad, ¿sí? Cuando logramos esto, conseguimos el valor de la discreción, el más alto de los valores éticos, y que prácticamente este y los que le siguen hacia abajo son los que nos abren la puerta, ¿sí?, para acceder a los valores estéticos, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces la escala de valores. Por aquí ascendemos. En este ascenso requerimos de las virtudes formales, de humildad, de constancia, porque no es fácil, y de prudencia para determinar en cada caso concreto cómo debemos aplicar el que la conducta se adapte a lo solicitado por el valor. Bien, pasemos rápidamente, me queda muy poquito tiempo ya, no quiero abusar, a los antivalores, ¿sí? Y voy a empezar por los últimos que nombré ahorita como valores, ¿sí? El valor opuesto al autodominio sería la incontinencia, el no saber contenerte, el no vivir honestamente, o mejor dicho, directamente vivir de manera deshonesta. Y aquí, contrario, por lo mismo, a la discreción, ¿sí?, vamos a encontrar, perdón, a la sobriedad, el control del instinto de posesión, encontramos la codicia, ¿ok? Antivalor de la sobriedad, y abarca las múltiples formas de vivir de manera deshonesta relacionadas con el instinto de posesión y sus tres formas especificadas hace un momento, ¿ok? Tendríamos que, opuesto a la discreción, tendríamos la frivolidad. Y aquí me voy rápidamente porque el acrónimo es el mismo, solo que en lugar de valor es antivalor. Cuando la libertad se colude con la pasión, con el instinto expresado en la pasión, ¿okay?, y le da cabida a ese direccionamiento de la conducta hacia un antivalor, entonces caemos en la frivolidad. Direccionar hacia una conducta antivaliosa el instinto de posesión no material, denominado curiosidad,
denominado llamar la atención, y su pasión, que es la curiosidad, somos frívolos. ¿Ok? Es el antivalor, repito, que implica el hacerse cómplice libremente por la libertad positiva, la capacidad de decisión, con la pasión de la curiosidad. ¿Sí? Contra la modestia tendríamos la vanidad, que sería el instinto de posesión no material, denominado ambición, y la polución de la libertad positiva, que hace pues que la conducta vaya hacia este antivalor, la vanidad. ¿Okay? Contrario a la austeridad tendríamos el consumismo. No creo que haya mucho que decir al respecto, puesto que sería esta direccionalidad del instinto de posesión material hacia la acumulación de cosas, aún en los absurdos que encontramos de acumular, ¿sí?, bienes, acumular recursos que a lo mejor luego ni siquiera vamos a poder utilizar. ¿Sí? Contra la templanza, este valor que coordina, ordena la relación consigo mismo en los instintos que compartimos con los mamíferos superiores de agresión, reproducción y conservación, pues vamos a encontrar entonces, ¿sí?, el antivalor de cobardía, que es opuesto a la valentía, el antivalor de procacidad, que es el opuesto a castidad, y el antivalor de iracundia, que será el opuesto a mansedumbre. Y entonces encontramos aquí, pues, una primera gama de antivalores en correspondencia con los valores correspondientes allá arriba. Contra la justicia tenemos la injusticia, el no dar lo debido a los demás, en lo colectivo y en lo individual. En lo individual, opuesto a la equidad, tendríamos la parcialidad, ¿sí?, no dar lo debido a quien se le debe en lo individual, y tendríamos opuesto a la gratitud, la ingratitud. Si parafraseamos de manera opuesta la sabiduría popular, sería: es de mal agradecido, es de mal nacido ser mal agradecido. ¿Sí? La deslealtad, opuesto a la lealtad, y la mentira, opuesto a la veracidad. En relación con la solidaridad tendríamos la falta de, o la privación de, el negativo, insolidaridad. ¿Okay? Y aquí vamos a encontrar contra el trabajo, pues está la gorronería, ¿sí?, palabra señalada por ahí por don José María, y que consiste en vivir a costa de los demás. Suele darse cuando la inestabilidad política provoca la falta de prosperidad económica. Contra la polipequia tendríamos la desobediencia a las leyes cuando estas son leyes injustas. ¿Okay? Y contra la pancracia tendríamos la oligarquía. Sería la participación de unos cuantos solamente en el ejercicio de la autoridad. ¿Sí? Y así tendríamos la otra beta de antivalores homogéneos en relación con los valores allá arriba. Y por último, contra el respeto tendríamos la violencia. Yo he señalado con mucha frecuencia cuando me toca dar alguna plática sobre valores, ¿cuál es el antónimo en semántica de respeto? ¿Sí? Y de pronto, pues, parece que no hay una palabra feliz, una palabra exacta. Los que más se acercan es al irrespeto, pero no es una palabra muy ordinaria, pero es falta de respeto. Tienen que hacerlo con alguna frase
acomodada por allí. Pero cuando les digo, ¿cuál es el antónimo de no hacer daño a nada ni a nadie? ¿Sí? Y me definen que el antónimo sería hacer daño a algo o a alguien. Les digo, ¿y eso cómo se llama? Pues se llama violencia. Entonces, el opuesto al respeto, la violencia, cualquier tipo de agresión, cualquier tipo más o menos violento, es falta de respeto. Digámoslo directamente, es violencia. Hacer daño a algo o a alguien. ¿Okay? Contra la paz estaría la violencia moral, ¿sí? Es decir, no respetar al otro en su persona, ¿sí? Hacerle daño moralmente. Y esta se distribuye en tercer nivel en la indigencia como opuesto a la suficiencia, ¿sí? En la tiranía como opuesto a la democracia y en la desigualdad como opuesto a la igualdad, ¿sí? Y en cuanto a violencia física o daño al otro, en la relación del hombre con la naturaleza creada, encontramos la prepotencia como opuesto a la biodulia, al respeto a la vida, ¿sí? La contracepción como opuesto a la genodulia y la contaminación como opuesto a la ecodulia. Bien, y aquí tenemos entonces la escala de antivalores en correspondencia con los otros, y de aquí encontramos la degradación axiológica. Como ustedes lo ven, me he ido más rápido, porque siempre es más rápido el descenso que el ascenso. Subir una montaña es lento, es difícil, bajarla de cualquier manera dando tumbos, pero llegamos. Algo que podemos rescatar aquí es que no fácilmente se llega a la violencia, sino es que pasamos antes por algunos de estos otros peldaños. No se cae en la delincuencia de la noche a la mañana. Con gran razón señala por ahí don José María que en la educación de los valores en los niños debiéramos siempre empezar por el autodominio. Y a lo mejor en el autodominio, por el análisis de casos que tienen que ver con estos antivalores, ¿sí? Que están más cerquita de la línea divisoria entre valor y antivalor, y que por lo mismo, si le aplicamos la primera ley, ¿sí?, axiológica, ¿sí?, entre menos bajos son los antivalores, son menos graves. Entre más bajos son más graves. Y lo mismo si le aplicamos la fuerza, aquí podría haber una contrariedad, ¿sí?, que estos sean los menos urgentes y estos los más urgentes, ¿sí? Pero en fin, si pasamos a la siguiente para terminar, decimos, este segundo ámbito valioso de los valores obligatorios, de los valores éticos, podemos visualizarlo con los valores y los antivalores. Si empezamos diciendo que mi esquema es el ser humano como biunidad funcional y los valores como punto de cohesión del hombre, ¿sí?, está metido y perteneciente a dos mundos, el mundo de la naturaleza causal y el mundo de la libertad y de los valores, lo que tendríamos que poner en el centro, en este esquema de triple relación con las cosas, con los demás, consigo mismo, son justamente los valores que los encontramos en los ámbitos y los que nos cohesionan, nos señalan como iguales ante los demás, los valores éticos. Y hasta aquí llego yo. Muchas gracias, profesor Cuéllar, por la presentación, que desde luego se nota que ha estudiado muchísimo este tema y además hay que decir que está muy bien preparada, es estéticamente muy cuidada.